Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre primeros auxilios. Mi nombre es Luis Rojas Mendoza, soy médico residente de la especialidad de ortopedia y traumatología y trabajo en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. Como primer punto vamos a tener como objetivos para esta charla que vamos a saber cómo armar y cómo almacenar un correcto botiquín de primeros auxilios, conocer los componentes y diferentes insumos que deben tener el botiquín y saber cómo actuar frente a una emergencia. Como introducción a los primeros auxilios, tenemos que conocer qué es el conjunto de técnicas para la atención inmediata y adecuada que se va a brindar a una persona accidentada o con alguna enfermedad antes de ser atendida en un centro de salud. Los objetivos de los primeros auxilios es evitar la muerte, poner a la víctima en manos de profesionales y evitar alguna complicación a futuro por una mala atención. Debemos conocer que nuestro botiquín de primeros auxilios no es una farmacia para estar utilizándola todos los días. Es recomendable no tener ningún tipo de medicamento, ¿ok? Y menos brindárselo a ningún amigo o vecino. Debe tener lo necesario para eh, actuar frente a y brindar los primeros auxilios de manera correcta antes de que llegue la atención médica especializada, ¿no? Dentro de nuestro botiquín podemos tener nuestros guantes quirúrgicos o guantes de barrera que van a ser básicamente para la protección de la persona que está atendiendo frente a la presencia de fluidos como la sangre o algún tipo de secreción. Y, y de esta forma también evitamos que se contaminen las heridas, ¿no? Obviamente nos va a ayudar para el manejo del paciente, la curación del paciente, ¿no? Para hacerlo de una manera limpia y segura. El suero fisiológico es un componente que tiene como función la limpieza de las heridas, evitar que partículas extrañas como la tierra, el polvo o cualquier agente contaminante esté en contacto con las heridas o partes sensibles, llámese los ojos o alguna mucosa. El algodón. El algodón es básicamente para formar superficies blandas de apoyo, los cuales vamos a acompañar de alguna gasa o apósito casero o una venda elástica. Podemos utilizar embeber un poco de algodón con alcohol para prevenir algún tipo de mareo o desmayo de alguna persona, colocándolo cerca a las fosas nasales. ¿Ok? También puede utilizarse como ayudante para la desinfección. Sin embargo, lo ideal es utilizar alguna gasa porque el algodón muchas veces puede dejar alguna partícula dentro de la herida, ¿no? Que se está limpiando. El alcohol básicamente es un desinfectante. Puede utilizarse también embebido en algodón para utilizar en casos de que haya fiebre, para bajar la fiebre, ¿no? Como una compresa que se evapora al aire libre, ¿no? Y nunca debemos utilizar el alcohol para desinfectar las heridas de manera directa, ¿no? Siempre a los bordes o zonas cercanas a las heridas. El agua oxigenada sirve como antiséptico y para limpiar, ¿no? Recordemos que el agua oxigenada reacciona con la sangre y puede esta hacer un efecto térmico y de ebullición. Debemos explicarle al paciente. Podemos utilizar algún jabón antiséptico de cualquier marca que esté en el mercado. Básicamente es una solución antibacterial que va a eliminar bacterias y gérmenes de las zonas a desinfectar. Las gasas estériles, como ya las mencioné, al igual que los apósitos, van a servir para cubrir o hacer la limpieza de las heridas. ¿Ok? Tanto las gasas como los apósitos tienen una alta absorción de fluidos. ¿Ok? El esparadrapo básicamente sirve para fijar alguna gasa o algún apósito a, a la zona que uno desea
cubrir. Las funciones de las venditas adhesivas o curitas también llamadas, básicamente son para cubrir lesiones pequeñas, ¿no? Para evitar el roce también de superficies que se puedan eh, lacerar. Las vendas elásticas van a ayudar para la inmovilización o para cubrir heridas de manera amplia. ¿Ok? Obviamente una venda elástica se tiene que desenrollar, no debe ser muy apretada, porque obviamente también estamos impidiendo el flujo sanguíneo hacia la extremidad o hacia la zona de la lesión. Podemos tener también un cabestrillo, los cuales nos van a ayudar a inmovilizar las extremidades superiores. Debemos tener tijeras con punta roma para cortar nuestro esparadrapo, para cortar nuestras gasas, para cortar las prendas de vestir del paciente que es accidentado, obviamente sin arrancarlas, porque si cuentan con una quemadura, básicamente estaríamos arrancando parte de la piel quemada, ¿no? Y obviamente los medicamentos no se deben mantener dentro de nuestro botiquín, porque los medicamentos son básicamente o utilizados bajo prescripción médica. No sabemos si la persona que va a recibir el medicamento que le estamos brindando puede ser alérgica o no a esa sustancia. Lesiones de tejido blando dentro de una emergencia. Tenemos los más sencillos, que son las contusiones, que pueden ser producidas por caídas o golpes directos con algún objeto dentro de la casa. Los síntomas de este tipo de lesiones son dolor, inflamación, enrojecimiento. Y como cuidados eh, primarios debemos saber que todo golpe debe desinflamarse. Entonces debemos utilizar frío o compresas frías, ¿no? Podemos envolver un bloque de hielo o cubos de hielo en un polo, en una sábana delgada para poder colocar sobre la zona afectada. Nunca colocar una compresa fría directa sobre la piel, porque vamos a tener quemaduras por frío. Otro tipo es evaluar las heridas, ¿no? Las heridas van a tener diferentes formas de acuerdo al agente que lo ocasiona, como las heridas contusas, las heridas cortantes, las heridas punzantes y erosivas. Para brindar los primeros auxilios debemos lavarnos correctamente las manos antes y después de realizar una curación. Debemos siempre utilizar nuestra protección de nuestros guantes de látex, que pueden ser guantes quirúrgicos o guantes de barrera. Debemos limpiar correctamente las heridas, ¿no? Primero se lavan los bordes y luego la misma herida con suero fisiológico. El suero solamente va a ser como arrastre, no se debe frotar una herida. No debemos retirar el coágulo o la cosa que se está formando, porque esta va a hacer que vuelva a sangrar o persista el sangrado, ¿no? Debemos siempre proteger las heridas ya mencionadas con agentes externos que sirvan como barrera, llámese las gasas, los apósitos, a veces trozos de tela si es que lo tenemos, o un vendaje elástico, ¿no? Lo importante es detener la hemorragia si ésta se presenta, para que el paciente pueda ser trasladado a algún centro de salud más cercano. Y tener cuidado con los objetos incrustados dentro del cuerpo humano, ¿no? Estos objetos se deben de inmovilizar, como se ve en las imágenes. Aquí en la zona inferior, ¿no? Tenemos un objeto que se ha incrustado dentro de la base del cuello, está en el abdomen y está en la espalda. Y lo que debemos hacer es de inmovilizar o tratar de inmovilizar el objeto incrustado. ¿Por qué? Porque al ser retirado no sabemos si ha habido algún tipo de lesión interna que pueda producir un sangrado. Esto, quiera o no, sirve como un tapón o como un bloqueo frente a una hemorragia, ¿no? Las hemorragias básicamente son la salida de sangre de los vasos sanguíneos, llámese arterial o venoso. Y lo que es importante en estos casos es que debemos controlar la hemorragia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta puede derivar en un shock o colapso del paciente por la pérdida de volumen sanguíneo del cuerpo, ¿no? Dentro de las hemorragias, para poder diferenciarlas, una hemorragia arterial
Básicamente es una hemorragia que sale de manera pulsátil y disparada, ¿no? Como si fuera un volcán, ¿no? De manera abrupta. Una hemorragia venosa es una hemorragia que sale en napa, en capas, es un color más oscuro que una hemorragia arterial. ¿Ok? Y una hemorragia capilar es una hemorragia básicamente superficial como una escoriación, ¿no? Las lesiones miotendinosas más comunes son los esguinces o también llamados torceduras, que es la distensión de un ligamento o grupo de ligamentos de una articulación. Lo que vamos a presentar es un aumento de volumen, limitación funcional, ¿no? Algunas veces, dependiendo del grado de esguince, si es que hay un desgarro parcial o total de algún ligamento o tendón, podemos encontrar lo que es una equismosis, ¿no? Lo ideal en este tipo de casos es saber la inmovilización, ¿no? Adicional de elevar el miembro afectado, colocarle compresas frías para desinflamar y llevarla a un centro de salud más cercano para una correcta evaluación. Otro tipo de lesiones son las luxaciones. Estas básicamente van a ser producidas por una fuerza violenta, la cual desplaza un componente óseo de la articulación que lo forma. Vamos a tener dolor localizado en la articulación, impotencia funcional, aumento de volumen. Puede presentarse acortamiento o rotación de la zona afectada, ¿no? Si no es un profesional calificado, no debe intentar colocar el hueso en su lugar porque puede lesionar estructuras adyacentes como algún nervio o vaso sanguíneo. Y por último, las fracturas, básicamente es la pérdida de continuidad del hueso, que puede ser por caídas, golpes, accidentes de tránsito, algunas veces por movimientos de torsión que hacen palanca sobre la extremidad. Dolor es un dolor localizado, intenso, impotencia funcional del miembro afectado y aumento de volumen, ¿no? Lo ideal es no mover al paciente del sitio del accidente sin una previa inmovilización, que puede ser con férulas, pueden ser con férulas neumáticas o férulas estáticas, ¿no? Eh, Debemos prevenir que esa fractura se angule o pueda tener algún rasgado de algún órgano interno, ¿no? Que pueda desencadenar en una lesión vascular o nerviosa que desencadene en un shock, ¿no? Hipovolémico por un mal manejo o una mala inmovilización. Y obviamente una vez inmovilizado correctamente el paciente debe ser llevado a un centro de salud para una atención especializada. Muchas gracias por su atención.